Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estés muy bien. Por acá, todo bien. Bueno, pues ahora el tema que vamos a presentar, lo tienen aquí en pantalla, la puerta de la humildad. Por cierto, la imagen que está en pantalla es la puerta de la Basílica de la Natividad, que está en Belén, y de altura mide unos 50, 1,50 m. eh, Era un portal antiguo, grande. Sin embargo, con el tiempo vieron oportuno reducirla. Es más, de hecho, se alcanza a ver el arco de la puerta hasta el tope de la pantalla, y la redujeron para proteger el santuario de los caballos. Así ya no pueden pasar los de esta, así con esta puertita. Lo que es, hay que bajarse, ¿no? Eh, hay hay unas palabras allí que dicen, debemos bajarnos, ir espiritualmente a pie, por decirlo así, para poder entrar por el portal de la fe y encontrar a Dios, que es diferente de nuestros prejuicios y nuestras opiniones. El Dios que se oculta en el recién nacido. Es la Basílica de la Natividad. Y con esta leyenda, pues uno se puede imaginar que es preciso hacerse chiquito, hacerse bajito para poder entrar, con la analogía de entrar al portal de la fe y encontrar a Dios. Pues bueno, con esta pequeña introducción quiero decirte, ¿no?, que vamos a tratar el tema de la humildad, y a lo largo de la charla veremos unas 8 características de una persona humilde, con muchos ejemplos. Yo creo que yo soy la primera que me apunto a luchar por vivirlos. Ojalá que tú también, y saques tu libreta para que puedas tomar nota, hacer examen de conciencia. Incluso te puede servir para, no sé, para preparar en esta cuaresma con una buena confesión, pues los días santos, el misterio pascual que se aproximan. Todavía falta un poco, pero en lo que vamos viendo algunas virtudes, pues podemos ir puntualizando, ¿no?, para poder prepararnos mejor para estas fiestas. Bueno, pues con este pequeño preámbulo comenzamos. Una de las primeras cosas, de las primeras ideas que quiero que tomemos en cuenta para vivir esta virtud de la humildad, es que somos hijos de Dios, hijas de Dios. En la segunda encíclica del Papa Francisco, lo que nos recuerda es que tenemos que reconocer los porqués profundos de la vida, ¿no? La verdad sencilla que hay en el mundo y que corremos el peligro de olvidar. Y en primer lugar, esa idea del Papa en esa segunda encíclica es: no somos Dios. Nosotros no somos Dios. Somos hijos de Dios, que es diferente, ¿no? Pero entonces, la creación, que sí somos creación de Dios, en efecto, pues es el punto de partida firme de nuestro ser, que de entrada lo hemos recibido de Dios. Nuestra existencia viene por Dios y solo de Dios, así como el de la planta que está aquí, y el jardín, y la luna, y la tierra, y el sol, y yo, y tú, y todos los demás, y tú, y yo, y todos los demás, ¿no? Entonces, cuando aceptamos esta verdad fundamental de que somos criaturas de Dios, de que somos hijos de Dios, entonces nos dejamos transformar por la gracia divina. Conocemos mejor la realidad y la perfeccionamos y se la ofrecemos a Dios. Si la humildad es reconocer la verdad, ya sean limitaciones o ya sean dones que hemos recibido para los demás, pues somos criaturas de Dios que estamos para lo que Dios quiera, ¿no? El amor al mundo
San José María tiene una homilía que se llama así, Amar al mundo apasionadamente. El amor al mundo que San José María nos quería transmitir es precisamente ese amor que nos lleva a mejorar lo que tenemos entre manos, a mejorar lo que amamos, allí donde estemos y según nuestras posibilidades, pero sí hacer algo por aquello, ¿no? Y en el centro de esta tarea, querer mejorar lo que amamos, está precisamente esta virtud de la humildad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer simultáneamente nuestra miseria y nuestra grandeza. La miseria que experimentamos con frecuencia, pues tú y yo creo que rápidamente podemos decir 5 ejemplos, por decir un número, pero también reconocemos esa grandeza de ser, de existir. Grandeza de ser por el bautismo hijos e hijas de Dios en Cristo, ¿no? La virtud de la humildad, mucha gente la dice que es la virtud de los santos y de las personas llenas de Dios. Seguramente en nuestro horizonte sí está ser hijos de Dios y ser hijos de Dios sí, pero ser santos, ¿no? Tener en nuestro horizonte, en nuestra mirada, la meta en el cielo. Tú y yo y todos, ¿no? Queremos llegar al cielo. Entonces, podríamos, como primer ejemplo, es pensar que todas las personas, cuanto más crecemos en importancia, en edad, en lo que quieras, es mucho más importante tener la conciencia de la nulidad, de que tampoco valemos nada, como decía, no sé, Santa Teresa, no puedo nada, no soy nada, no tengo nada, y así, no me acuerdo exactamente, pero esto no. Entonces, entre más importantes o entre más poder se tenga, puedo pensar ahorita, se me viene rápido, en los gobernantes de todas las naciones o en los dirigentes de todas las empresas o los cabeza de familia o pues no sé, ¿no? O conforme vamos creciendo en responsabilidades. Eso sí tiene que crecer también, ¿no? Esa conciencia de nuestra nulidad y de no poder hacer nada sin la gracia de Dios. Así son los niños chiquitos, así somos delante de Dios y por eso es bueno siempre volver a lo esencial. Dios me ama. Dios me ama. El otro día platicaba con una persona y me decía, es que además, ayer me fue muy mal. Hablando de sus caídas y miserias, ¿no? Ayer patiné, o sea, por no decir que ella misma se cavó en su propia fosa, por decir, o sea, hablando de la gravedad de lo que haya hecho, que no voy a decir aquí, pero también leyendo la liturgia de hoy, la liturgia de la Santa Misa, la parábola del hijo pródigo que toca hoy, pues es bueno volver a esto, a lo esencial, ¿no? Dios nos ama. Cuando una persona se sabe amada por Dios, entonces puede salir adelante y entonces puede querer a todas las demás personas. Y entonces esto es fundamental, que reconozcamos esta grandeza, somos hijos de Dios. Otra segunda idea es la humildad con los demás. Hemos de vivir la humildad con los demás. La humildad, ya lo dije, nos lleva a aceptar la realidad que nos viene dada. Pero también particularmente con esas personas que nos son más cercanas por lazos familiares o por vínculos de la fe o por la vida misma. Cuando yo estaba preparando este tema, yo dije, qué importante sería mejorar, por ejemplo, las relaciones de los fieles cristianos cuando vamos a misa. Yo antes iba a una iglesia, muy con gente, que asistía mucha gente a misa,
Y entonces el estacionamiento era peleadísimo. Y además había misa de 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30 y hasta ahí. Entonces, me hacía mucha gracia que cuando estamos en la misa, dense fraternalmente la paz, que decía el sacerdote, pues nos la dábamos, pero luego al final, cuando era la hora de estacionarse o dejar que otros estacionaran, pues ya venían ahí como los conflictos, ¿no? O sea, pues bueno, o sea, la paz es real, nos damos la paz pues para vivir en paz. En fin, entonces, por lazos familiares o por vínculos de fe o por la misma vida que tengamos gente cercana, pues con esta gente sí hemos de procurar vivir la humildad, ¿no? Mientras disponemos de tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe, dice San Pablo a los Gálatas. San Pablo nos enseña con esto a no cansarnos de ejercer, de llevar a la práctica una caridad ordenada. Un ejemplo de jerarquía, yo creo que el más adecuado es primero Dios, después los demás y en último lugar uno mismo, ¿no? Y dentro de los demás, pues los más cercanos primero y después los más lejanos. Y a Dios se le quiere amando a los demás, con lo cual los demás es fundamental, ¿no? Bien, entonces, la humildad nos lleva como de la mano a esa forma de tratar al prójimo, que es la mejor, la de comprender a todos, convivir con todos, disculpar a todos, no crear divisiones ni barreras, comportarse siempre como instrumentos de unidad. Creo que esto lo decía San José María en un libro que recoge varias homilías suyas que se llama Es Cristo que pasa. Y aquí vienen 5 ejemplos de cómo vivir la humildad. Comprender a todos, convivir con todos, nada el que me cae mal, el que me cae bien y hacer ahí acepción de personas, no. Disculpar a todos, no crear divisiones y comportarse siempre como instrumentos de unidad entre las personas. Pues sí, vale la pena pensar que una persona humilde desarrolla esa sensibilidad hacia los dones de Dios, tanto en su propia vida como en la de los demás. Y comprende que cada persona es un don de Dios. Yo creo que de esto, pues mal que bien, nos podríamos sí dar cuenta. Acoge a todos, esa persona humilde, acoge a todos, sin comparaciones ni rivalidades. Cada uno es único a los ojos de Dios y aporta algo que los demás no pueden dar, y saber y reconocerlo, pues es también fomentar que esa persona dé todo lo que pueda dar. Que vuele, ¿no? Que vuele lejos, que vuele alto, que vuele rápido. Cuando las personas hacemos lo que nos gusta, para lo que estamos hechas, para lo que tenemos facilidad, pues es muy fácil meter imaginación, meter creatividad, innovar, tener ideas, participar a los demás, contar, estar felices, pues entonces hemos de lograr hacer eso también con las personas que nos rodean, que estén en lo que les gustan. Por otro lado, también la humildad lleva a que nos alegremos con la alegría de los demás, que nos dé gusto que las personas estén contentas, que estén felices, que estén dando todo, que puedan darlo. Ya de entrada, estar contentas porque existen, ¿no? Y valen, y son inteligentes y pueden aportar algo, ¿no? El humilde aprende a ser uno más entre los demás. La familia, en este sentido, pues tiene un papel primordial, ¿no? Porque los niños en la familia, cuando son chiquitos, se acostumbran a relacionarse, a hablar, a escuchar. Entre los propios hermanos, uno se puede dar cuenta que uno no es el centro de atracción, siempre, de atracción y de atención, ¿no? Aprenden en la familia, aprendemos
a dar las gracias, porque poco a poco nos vamos dando cuenta lo que cuestan las cosas. Y si con los apagones y con de luz y los cortes de agua nos damos cuenta de lo que valen las cosas, pues con mayor razón aprendemos a dar gracias cuando lo tenemos, ¿no? Y así con el tiempo, mientras ese niñito va creciendo en esa familia, conforme va logrando éxitos en su vida, pues también podrá venírsele a la cabeza dar gracias por la entrega de sus papás que le pagaron la escuela, le echa ganas para entrar a la universidad y sostenerse, para tratar de sostenerse, de sacar buenas notas, de conseguir un trabajo y luego de remunerar de alguna manera o de aportar en su casa también algo, ¿no? Creando hogar. Pues esa humildad es importante, crece con el agradecimiento. Y nos podemos preguntar, ya de entrada, ¿somos agradecidos? ¿No? Y también con el perdón. Perdonar, pedir perdón, ser perdonado, ¿no? ¿Quién soy yo realmente para que alguien me diga, oye, perdóname? Pues ni que fuera qué, aunque es importante, ¿no? Pero es parte de la humildad. La humildad de quien pide perdón, sobre todo cuando la petición de perdón viene de alguien con autoridad, pues eso resulta amable, resulta contagioso, resulta que es un ejemplo formidable. Y esto se da mucho en las familias, entre los esposos, entre padres e hijos, entre superiores y colaboradores en una empresa, entre la gente, en fin, ¿no? Pues es como son los gajes del oficio, ¿no? Y bueno, nosotros como cristianas, pues tenemos, sin caer en la ingenuidad, pero procuramos tener una buena disposición hacia las personas que se acercan con nosotros, ¿no? Una buena disposición. Los recibimos, los acogemos, pues ya de entrada sin pensar en es malo, es bueno, ¿no? Es peligroso o es un borracho, no sé, digo, con sentido común, también ante lo evidente, pues no podemos negarlo, pero bueno, sí que tenemos disposición, ¿no? Si nos encontramos a gente en los cruceros de las calles, pues ojalá que no los rechacemos con la mirada, ¿no? Que no les volteemos la cara, que no pasa nada si les sonreímos y si les decimos ahí luego, o si, ay, te la debo, o si lo que sea, ¿no? O sea, como tener esa disposición ante las personas por el hecho de ser personas, ¿no? La conciencia de la dignidad de los demás evita caer en esa indiferencia que humilla. Hay que tomarlo en cuenta. El cristiano, por vocación, estamos girados, o al menos intentamos, ¿no? Girarnos hacia los demás, como el girasol hacia el sol, los cristianos hacia los demás. Y abrirnos a esas personas, también sin preocuparnos excesivamente de si se hace el ridículo o si se queda mal o si salió mal, ¿verdad? Sin preocuparnos, digo, vamos a hacer lo que podamos hacer y ya está, ¿no? Bien, ¿qué actitud? Hay actitudes que necesitan probablemente una purificación, ¿no? Una talladita, una lavadita, un examen de conciencia que atentan contra la virtud de la humildad. Por ejemplo, polarizar la atención sobre uno mismo. San José María decía, si no me equivoco, algo así como el yo, mi, me, conmigo, bórralos de tu vocabulario, ¿verdad? Bueno, no sé cómo lo decía, pero estos pronombres pues hacen que giremos en torno a nosotros mismos. El yo, mi, me, conmigo. Tú, nosotros, ellos, etcétera, ¿no? Otro es expresar repetidamente deseos
excesivamente concretos y singulares. En una conversación, cuando estamos machaconamente como ¿cómo se llama? Cuchillito de palo, pues cansan a los demás, ¿no? O estamos expresando esta idea que, pues que ya, o que con una idea es suficiente. Bien. Otra es enfatizar problemas de salud más o menos comunes. Y también pasa, y yo creo que entre más grandes las personas o más mayores, pues más, ¿no? Porque pues ahora sí que lo único que pueden hablar es de achaques normalmente, sobre todo si viven solas, ¿no? Si son personas sin compañía o que no tengan otra cosa de qué hablar, pero bueno, también hablar de la salud, o lo contrario, esconder de una manera exagerada, pues esas enfermedades que tengamos, donde ellos nos podrían ayudar, donde las demás personas nos podrían ayudar. Es caer en los polos, ese es el problema, ¿no? La humildad, ¿qué nos dice? Pues hay que ser flexibles, hay que comunicar las cosas que vemos o que sentimos, de manera que la comunicación es esencial. Si fallamos en muchas cosas, ¿no? Y para podernos comunicar necesitamos humildad. Si tenemos que corregir, con mayor razón, porque en lugar de que nos salgan las canas verdes, pues que al menos sigan siendo normalitas, y no hagamos sentir mal a la persona que queremos corregir, si fuera el caso. Muy bien. San José María dice, si tú no serás mortificado, si eres susceptible, si estás pendiente solo de tus egoísmos, si avasallas a los otros, si no sabes privarte de lo superfluo y a veces de lo necesario, si te entristeces cuando las cosas no salen según las habías previsto. En cambio, eres mortificado si sabes hacerte todo para todos para ganar a todos. Y pues esta cita pues tiene mucho que ver con el inicio del periodo cuaresmal, en el que hablábamos precisamente de la mortificación cristiana, y más por ser cuaresma, ¿no? Pues aquí vinieron algunas ideas para esas mortificaciones. Ok, otra idea es ver lo bueno y convivir. Ver lo bueno y convivir. Hay muchas cosas malas y defectuosas en el mundo. Lo heroico muchas veces es ver lo bueno y convivir. El Señor en el Evangelio les dice a algunos que andaban por ahí, no les voy a echar la culpa a los fariseos ni a los escribas, porque la verdad es que no me acuerdo, pero típico, que les habla a ellos, cuenta una enseñanza, una analogía, y dice, hemos tocado para vosotros la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis hecho duelo. El Señor se sirve de esto, quizá haya sido un juego, no sé, para ilustrar cómo algunas personas no le saben reconocer. Si reconociéramos a Cristo en las personas, podríamos ver lo bueno y convivir. Nosotros estamos llamados a descubrir a Cristo en los acontecimientos, en las personas. Nos toca respetar los modos divinos de actuar. Dios crea, libera, perdona, rescata, llama a quien sea, ¿no? A cualquier persona. Y si Él lo hace, pues, ¿por qué yo no? ¿No? ¿Por qué yo no perdonar? ¿Por qué yo no llamar? ¿Por qué yo no liberar? ¿Por qué yo no facilitarle, ¿no?, la vida a las demás personas? Ver lo bueno y convivir. Todo el mundo tenemos cosas buenas, más, menos, pero todo el mundo tenemos algo. ¿Qué implica? Lo que implica es nosotros amoldarnos a los demás. Y eso sí es lo que cuesta, pero pues para eso humildad. La humildad es la solución de todos los problemas. De hecho, ahorita que lo digo, es como la base más amplia sobre la que descansan las virtudes teologales. Ya lo hemos hablado en charlas anteriores, pero las virtudes
teologales se sirven de las virtudes humanas para funcionar. Virtudes humanas, pues alegría, laboriosidad, sencillez, sinceridad, X, ¿no? Mil cosas. Pero de todas esas, la más importante es la humildad. Hace poquito me decían que la obediencia, pero pues tampoco uno no puede obedecer si no es humilde. Entonces, ahí te lo dejo de tarea para tu reflexión personal, ¿no? Ver lo bueno y convivir. Por ejemplo, para participar en un deporte con equipos, ¿no? Pues yo tengo una técnica, ellos tienen otra. El equipo que ve, ¿qué es lo bueno para esto, no? O algunos pueden, en otro contexto, ¿no? En la familia, en la mesa, alguien tiene una preferencia por la fruta, por la mandarina, y a mí me gusta más, bueno, y a mí también me gusta la mandarina, pues probablemente no digo nada si la coge bueno y si la coge bueno y si no la coge, entonces ya la cojo yo. No sé, poder facilitar que las otras personas escojan lo mejor. En la convivencia, las personas humildes son positivas, tratan de ser positivas. Pues porque sí, ¿no? Porque hay, a ver si antes de Semana Santa logramos ver un video en lugar de charla, que la verdad es que estuve tentada a ponerlo hoy en lugar de dar este tema, pero porque es como vemos un testimonio de una persona que en su vida cotidiana es un testimonio increíble de todas las virtudes, entre otras, tener visión sobrenatural. Pues con el favor de Dios, antes de Semana Santa, el último sábado, ponemos Pero bueno, en la familia, en el trabajo, pues también, ¿no? Ver desde su punto de vista de la otra persona. Sabemos también, porque conocemos a las personas, que hay cositas que ponen nerviosa a la gente o que las hacen enojar. Pues si ya sabemos, primero hay que detectarlo, ¿no? Como conocer a las personas de fondo para ya después tratar de evitarlo, porque procuramos amoldarnos a los demás. Y entonces así, pues poco a poco se va creando un ambiente de caridad, de amor, que luego pues esto se va a antojar, o sea, esto hace que se antoje a cualquiera y ese círculo crezca, ¿no? De personas, de virtudes, de alegría, todo esto va creciendo. Incluso como Juan el Bautista cuando decía, conviene que él crezca, él, Jesús, y que yo disminuya. O sea, el que tiene importancia aquí es Jesús, no yo. Y de hecho, Jesucristo, pues, se hizo más pequeño todavía que Juan el Bautista, ¿no? Siendo el verbo que significa palabra. Se hizo palabra. Bueno, y no te cuento la Eucaristía, que se hizo pan. Ahí ahora sí que es el colmo de la humildad, ¿no? De Jesús, de Dios. Bien, pues esto. Luego, Jesucristo se puso al alcance de todos. Siendo Dios, se puso al nivel de todos para poder hablar con todos, entenderse con todos, recurriendo a parábolas, poniéndose a su nivel, solucionando problemas de las personas, como por ejemplo de pagar el impuesto al César, ¿no? No duda en poner a San Pedro como su igual, en decir, pues pagas por ti y por mí, pero ve a pescar y sacar la moneda del pez, ¿no? Bien, también hablaba con las mujeres, con las personas, tanto las más santas como las que estaban más alejadas de Dios, y a todas, bueno, a todas les llegó, ¿no? Con los fariseos, con Pilatos, con Herodes no habló, porque sí fue un canijo, pero, pero con todos los demás sí cruzó palabra, ¿no? Con Herodes ni valía la pena desgastarse, yo creo, porque por eso no le dirigió la palabra. Pero bueno, ¿no? Entonces así vamos viendo, vamos aprendiendo de Cristo, pues esas maneras de reaccionar, esas maneras de ver, esas maneras de pensar, que hemos de ir incorporando a nuestra vida. El humilde vive atento, ¿no? Pendiente,
de las personas que lo rodean. Esta actitud, pues, además de que es la base para la buena educación, se manifiesta en muchos detalles, pequeñitos, pequeñitos, cosas pequeñas. Como por ejemplo, no interrumpir una conversación, en una comida, en una cena, en una sala de estar, qué sé yo. Y por ejemplo, tampoco interrumpir esa conversación en la oración tuya personal con Dios. Vamos a decir, si estás haciendo oración, pues ponte a hacer oración. De repente no metas el Instagram en tus ojos porque no vas a salir de ahí. O ni el correo, ni el Facebook, ni el TikTok, no. Si estás haciendo oración, no interrumpas esa conversación. También la caridad nace de la humildad. La caridad, como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, la caridad es paciente, la caridad es amable, la caridad no es envidiosa, no obra con soberbia, etcétera, 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 ¿no? La caridad es, pues todo esto implica humildad. Si no hay humildad, difícilmente habrá caridad. Ok, otra nota es humildad en el trabajo. En la encíclica del Papa Laudato Si, el Papa hace señala la idea que hay sobre la relación que el ser humano puede o debe establecer con lo que le rodea y con quienes le rodean. Y el trabajo es precisamente la ocasión con la que nosotros, como gente del mundo, en el mundo, tenemos ese contacto con el mundo y con las demás personas, ¿no? Que vaya que sí que ofrecen muchas ocasiones para vivir la humildad. Por ejemplo, un dirigente, un padre de familia, un educador, en cualquiera de los ámbitos, si esa persona se muestra demasiado autoritaria, se puede buscar una excusa, pensar que lleva mucho peso encima, pero si trata mal a la gente, pues eso es falta de humildad, ¿no? Porque cuando corrija, pues lo tiene que hacer con cariño, ¿no? O al menos sin herir a la persona. Debe entristecer, bueno, denotaría falta de humildad si se entristece de los éxitos de esa persona que en rango podría ser como más inferior, ¿no? Al humilde nada le resulta ajeno. Es decir, por ejemplo, en el trabajo, si nos esforzamos por mejorar nuestra formación profesional, pues es evidente que lo hemos de tener en nuestra mira mejorar lo que quieras para servir mejor a los demás, para aportar nuevas ideas, ¿no? La especialidad que tomes, el curso que tomes, estas mismas charlas, pues para servir a los demás. Esto supone que en muchas ocasiones, porque la soberbia, que es la virtud, digo, el vicio contrario a la humildad, no nos deja en paz. Y entonces lo que hemos de hacer es rectificar constantemente la intención, volver al punto de mira sobrenatural, que no se nos olvide que detrás de todo está Dios, que sabe lo que nos va a pasar y que de hecho permite las cosas para nuestro bien, visión sobrenatural, o no dejarnos arrastrar por ambientes superficiales o corrompidos. Y mucho menos mirar a la gente como por encima del hombro, ¿no? Nada de eso. El humilde rehuye del perfeccionismo y nos encanta, yo no sé si más a las mujeres, pero a las mujeres en general, hacer todo bien, hacer todo perfecto, en hora precisa, en fin, ¿no? Y está muy bien en muchos casos, pero no por eso todo tiene que estar perfecto, caiga quien caiga, no.
Ahí en ese caso, lo mejor es enemigo de lo bueno, hay que huir del perfeccionismo, ¿no? Reconocer también las propias limitaciones y contar con que otros pueden mejorar lo que yo hago de alguna manera. Pueden llegar otros a mi mismo puesto de trabajo, por decir, y pueden y deben mejorar eso que yo había hecho con tanta ilusión y esfuerzo y cariño, ¿no? Bien, también cuando cuando se hace cabeza, hay que reconocer que la autoridad como tal, por, por el poder que otorga, pues no es precisamente lo que realmente genera confianza, sino el liderazgo. Y el liderazgo pues es ponerse uno en primera fila, servir el primero, ayudar el primero, trabajar el primero, delegar, servir, ¿no?, a los demás. Bueno, Dios nos ha llamado a la existencia con ese amor gratuito, porque sí, y a veces pareciera que necesitamos justificar nuestra propia existencia, pues ya, simplemente porque Dios nos ama, nos ha creado, ¿no? Bien, el hecho de querer distinguirnos a veces por hacer las cosas de otra manera, por llamar la atención, por sentirnos útiles o lucirnos en el servicio que podamos ofrecer a los demás, eso puede ser síntoma de una enfermedad del alma, que a lo que invitan es a que pidamos ayuda y a aceptar esa ayuda siendo dóciles. O sea, ese afán de distinguirnos de los demás, de ser protagonistas, incluso en el mismo servicio, ojo, ¿no? Porque ahí sí, pues es esto, ¿no? Muy bien. Bueno, pensar mucho en sí mismo, hablar solo de uno mismo, ya vimos, son cuestiones de egoísmo, de soberbia, de vanidad, que conviene purificar, ¿no? La persona humilde evita conducir las conversaciones a su historia, a su experiencia, a lo que ha hecho. Y bueno, yo sí me fijo, pues sí hay personas así, ¿no? Sí hay personas que mayores, es que yo cuando era chica, y es que yo cuando no sé qué, y cuando viajé, y no, yo sé más porque he leído muchísimo, porque yo fui a París, porque yo fui a no sé dónde, en fin, ¿no? Ahí es cuando podemos caer en las historias personales, en nuestra experiencia. La persona humilde lo evita. Evita también buscar desmedidamente que se reconozcan sus méritos. Todas las personas por naturaleza tendemos a que nos reconozcan algo que hicimos bien y ok. Pero bueno, así como evitar, digo, como buscarlo desmedidamente, que nos reconozcan aquello, es que voy a hacer todo lo que sea posible para que se den cuenta que yo lo hice así y que está perfectamente bien hecho. Eso tampoco es humildad. Ok. En fin, la actitud es lo importante porque también uno puede hablar de sí mismo solo haciendo memoria de esas bondades que Dios ha tenido con uno y que se integran en este contexto, que sirven de ejemplo, que fue o que ha sido el designio de la providencia divina. Y entonces la otra persona a la que tengo enfrente puede desarrollar así entonces su historia o puede aprender de eso, ¿no? Ese es, por ejemplo, el caso de los testimonios. Cuando hablamos de ese encuentro de nuestro con Cristo, digo, evidentemente hay momentos en que se puede hablar y hay momentos en que no se puede hablar de algo que es bastante íntimo, también depende de con quién. Pero, pero bueno, ahí está parte de la humildad. O sea, yo sí te cuento mi historia solo para que te sirva a ti. Y en este contexto de que, oye, ojo, es la bondad de Dios que me ha permitido
esto y te lo cuento pues porque creo que a ti también te puede servir, ¿no? Entonces nos damos cuenta, así podríamos corregir la frase famosa de Descartes que decía, pienso, luego existo, podríamos decir, soy amado, luego existo. Y es real, ¿no? Es lo más real del mundo. Soy amado, luego existo, efectivamente. Bien, entonces, bueno, pues hay momentos que son especialmente propicios para renovar esos deseos de humildad. Por ejemplo, bueno, la cuaresma se me viene de bote pronto, pues porque estamos en cuaresma, ¿no? Y estamos justo en este contexto para poder hacer un mejor examen de conciencia para nuestra próxima confesión y llegar al misterio pascual como nuevos, ¿no? En el alma y en el cuerpo también. Bien, entonces, pues esto. Otra idea importante es aprender a rendir el juicio. Vaya, aprender a rendir el juicio, esto significa saber decir por dentro y por fuera tal vez también a otra persona que ella tiene razón. O decir que, ok, pero mi modo de ver, aunque mi modo de ver sea diferente, lo vamos a hacer como tú dices. Porque sí. Porque sí. Porque por humildad, ¿no? Aprender a rendir el juicio, bueno, tampoco vamos, digo, con sentido común, ¿no? Hay que aclararlo porque pues tampoco nos vamos a echar por la ventana si nos dicen échate por la ventana, ah, sí, ahí voy, ¡uf! Pues no, pero sí rendir el juicio en ciertas maneras de obrar, en alguna corrección que nos puedan hacer a nosotros personalmente y si lo hago es porque yo realmente pensaba que estaba bien y ahora me dicen que me están corrigiendo, me dicen que no, pues bueno, pues seguro tendrán razón, ¿no? Ya tendré que hablar yo con Dios seriamente sobre ese tema, que me hayan corregido para poder pulirlo, ¿no? Para poder, pues, ver lo que Dios me quiere decir a través de eso, ¿no? Bien, en el ambiente profesional, familiar, recreativo, pues, normalmente hablamos de cosas que son opinables. Digo, que son opinables. Entonces ahí pues aprender a rendir el juicio. Que tengo razón, que no tengo razón, ya, o sea, es mejor vivir en paz que vivir con riñas, ¿no? Con discordias por allí. Bien. Eh, ¿Alguna vez hemos de escuchar personas más jóvenes, con menos experiencia, pero que quizá gozan de, pues no sé, de un poquillo más de inteligencia o de corazón, pues alguna cosa y decimos, ah, wow, ¿no? Pues bien, está bien, está bien que esa persona más chica diga cosas mejores, está bien. Yo creo que si contemplamos la vida de Jesucristo, pues nos vamos a dar cuenta que Él mismo, pues es una lección infinita para cualquier persona que en el mundo, por ejemplo, juzga. Eh, Jueces, gobernantes, padres de familia, X, ¿no? Alguien que da un consejo a otra persona. En fin, pues aprender del ejemplo de Jesús. Bien. Otra idea es la humildad de quien sirve. Tener la humildad de quien sirve. O la humildad del siervo inútil, ¿se acuerdan, no? Del Evangelio. Muy bien, siervo bueno y fiel, porque has sido bien en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Fiel en lo poco. Fiel en las cosas pequeñas. Fiel a su Señor. Fiel de ese siervo que sirve. Yo soy un siervo inútil que no he hecho más que lo que he tenido que hacer. O sea, hacer lo que tenemos que hacer y basta. Pues la actitud de esa persona es muy buena y la hemos de incorporar también en nuestro caso, ¿no?
las iniciativas pastorales, en las parroquias, en las asociaciones de beneficencia, en los proyectos para ayudar a los inmigrantes, pues muchas veces las soluciones a los problemas no son evidentes o caben distintas maneras de enfrentarlos. Pues una persona humilde lleva a manifestar su propia opinión, a decir si es oportuno, algún punto pues para aportar a aquello o a preguntar si algo no queda claro, a aceptar esas indicaciones que puedan decir, para que la ayuda pues en estos ejemplos pues sea eficaz. El sacerdote tiene que aprender a no estar de moda, ¿no? Hay sacerdotes que se ponen de moda y otros que tienen menos moda. Pues bueno, lo mismo los profesores o lo mismo asesores personales o coaches o vete tú a saber, ¿no? Esta gente que, bueno, pues hay que aprender a no ser, a no estar de moda necesariamente. No hay que buscar tampoco estar siempre a la última moda para ser uno protagonista, para que la gente nos vea bien. No, 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 no. O sea, si somos humildes, respetamos pues a las personas, a los sacerdotes, su oficio por lo que representan, no criticamos a la gente, bueno, no criticamos pues a una persona, aquí ya me estoy metiendo yo, pero me estoy metiendo yo en el, no lo hacemos, ¿verdad? Es la idea, no hacerlo. Ser discretas, ¿no? Ahí podemos recordar lo que nos cuenta la Biblia sobre Noé y sus hijos. Noé, pues, ¿se acuerdan? La barca, los animales, y meterle la familia, el diluvio, y solo se salvó su familia. Vino el diluvio, se llevó todo lo que existía y solo quedó viva la familia y los animales que llevaba consigo en la barca. Más adelante, cuando ya todo esto ocurrió y Noé, pues sí le gustaba tomar, ya había, pues, cosas que hacía que no estaban del todo bien, ¿no? Pero sus hijos sabían cubrir las espaldas a su papá, ¿no? A Noé. Si estaba desnudo, lo cubrían con sus mantas, pues para que no estuviera así. Pues un poquito es esta la idea, ¿no? Tener la humildad de quien sirve, de este siervo inútil, de esta persona que está ahí al pendiente de las demás. Ok. Otra idea es, el tiempo es de Dios, por lo tanto, fe y humildad, ¿no? Y con esto puedo decir que el testimonio de las Sagradas Escrituras es unánime, que es ese cuidado que Dios tiene hacia las demás personas. Es la divina providencia que está ante nosotros y que su cuidado es concreto e inmediata, ¿no? Él nos cuida de todo, de las cosas más pequeñas hasta de las más grandes. Todo lo que nos acontece en el mundo, en la historia, pues Dios sabe por qué, ¿no? Dios sabe por qué y la divina providencia está ahí para cuidarnos. Paréntesis cultural, el fin de semana pasado fui con mis papás, hace media semana, fui con mis papás y estábamos hablando pues del COVID, ¿no? Y cada que sale el tema, a veces yo digo, pues qué fácil sería morirse en tiempos de COVID, porque así pues uno, digo, si está preparado, pues se gana el cielo y se va directo al cielo, o sea, digo, tiene su dificultad seguro, ¿no? Pero sería una especie
de muerte, pues muy, pues quizá fácil, quizá no, para algunas personas seguramente no, pero bueno, el hecho de saber que la providencia está detrás de todo esto, que nos está cuidando, que se lleva a los que ya están preparados, pues es qué padre morirse, ¿no? Qué padre morirse ya. Y si nos toca, pues ojalá que estemos en gracia de Dios para poder ir a gozar de Él, pero pues toda esta gente que se nos está yendo, ojalá que esté cerca de Dios, eh, porque seguramente es un mejor momento. Dios nos recoge en el mejor momento y el tiempo es de Dios, ¿no? El tiempo es de Dios. Si lo sabemos y lo vivimos, pues eso significa que tenemos fe. Y si lo aceptamos, pues de buen grado, pues es humildad, ¿no? Es fe y humildad, son las dos cosas. Bien, pues las Sagradas Escrituras afirman con mucha fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de todos los acontecimientos. Por ejemplo, vamos a leer algunas citas. Nuestro Dios está en los cielos. Cuanto le agrada, lo hace. Este es un salmo. Y luego, y de Cristo dice, si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. La decisión de Dios, ¿no? Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Es la divina providencia que está detrás de nosotros, está detrás de los acontecimientos. Y la dirección espiritual es un medio excelente para situarnos en este horizonte. Muchas veces creo que podemos perder la visión sobrenatural cuando vamos por la vida estresadas y agobiadas por las prisas y las actividades y los deberes y las responsabilidades y el trabajo y el tráfico y todo lo que tú quieras. Pero en la dirección espiritual, oye sí, pero ahí te está buscando Dios. Oye sí, pero y te has encontrado con Dios en esos momentos que te está buscando, no se me había ocurrido. Pues ahí está, ¿no? Entonces, en la dirección espiritual esto se nos puede ayudar. El Espíritu Santo actúa con paciencia, pero también cuenta con el tiempo y lo que vamos recibiendo de consejos, pues es para que lo vayamos poniendo por obra poco a poco, como cuando recorremos un camino de un punto de inicio a un punto final. Así, pues Dios espera la humildad de un oído atento a su voz. Y entonces es posible sacar provecho, ¿no? A esos consejos, a esas homilías, a esa charla, a esa sugerencia de alguna amiga, algún amigo, lo que sea, ¿no? Es el Espíritu Santo. Fe y humildad van de la mano. En nuestro camino hacia la patria celestial, sí que necesitamos dejarnos guiar por el Señor, acudiendo a Él, escuchando su palabra, y por esto la recomendación de leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si tienes en tu Biblia, pues, comentarios de carácter teológico o espiritual, pues más nos van a ayudar a entender qué dice Dios en cada momento. Sobre todo invitándonos a una conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque como Dios lo dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son, ni tus caminos son mis caminos. Es decir, pues ahora sí que Dios sabe, ¿no? Dios sabe. Y la humildad de la fe se arrodilla ante Jesucristo. Se arrodilla y le dice sí, y entonces me pongo a tu disposición. Y quizá voy a la Eucaristía y adoro a Jesucristo, al Verbo encarnado, como los pastores en Belén, ahí como vimos en la puerta de la Natividad, así. A Edith Stein la hemos visto en fotos recientemente. Nunca se olvidó de una mujer que entró un día en una iglesia con su bolsa de compras y se arrodilló para hacer oración personal.
y se le quedó pegada en su imaginación, en su memoria, esa imagen, ¿no? Y le ayudó mucho a renovar ella también sus momentos de oración. Pues la humildad lleva a vivir ese presente, esa vida presente, ese hoy, aligerado de todo por venir, del futuro, ¿no? Pues porque uno no sabemos si van a llegar, pero, pero, pero lo que sí deseamos es esa venida de Dios, ¿no? Esa venida amorosa de Dios Padre que se acerca a nosotros. Y si nos enfadamos ante cualquier circunstancia, pues entonces claramente necesitamos crecer en fe y humildad, ¿no? Ojo, podemos hacer examen. Cuando te abandones de verdad en el Señor, aprenderás a contentarte con lo que venga y a no perder la serenidad si las tareas, a pesar de haber puesto todo tu empeño y los medios oportunos, no salen a tu gusto, porque habrían salido como le conviene a Dios que salgan. Bien, pues de este modo evitamos también estos enojos desesperados de repente, ¿no? Porque no salió como yo quería y entonces estoy fúrica. Pues no. No sé cuánto tiempo llevo, pero yo creo que ya vamos a terminar, ¿no? En fin, entonces, pues esta actitud también de fe y de humildad nos ayuda a aceptar enfermedad, a convertir eso que nos cuesta o que creemos que es inútil en una tarea fecunda. Esa enfermedad tiene mucho valor delante de Dios. Es una misión que Dios nos propone. ¿Sabes qué? Pues órale, te necesito en cama porque necesito que reces más tiempo. Pues órale, pues yo me enfermo y rezo, ¿no? Entonces hay que aprender a facilitar que otras personas también puedan ayudarnos a aliviar nuestro dolor y nuestras angustias. Hay que dejarnos asistir, curar, acompañar. Esto también es prueba del abandono en Dios. Pues Dios tiene brazos y somos los hombres. Dios tiene pies y los tenemos nosotros para ir y caminar, para ir y servir, para ir y dar, para ir y mirar, para ir y querer, para ir y amar, ¿no? A la gente. Por un lado, también la conciencia de que somos débiles nos llevará a ese dejarnos, a ese no solo dejarnos, sino también comprender a las personas cuando estén en la misma situación. Muchas veces podríamos no entender por qué nos pasa una humillación tan grande. Pero entonces cuando tú superes esa humillación, más adelantito va a suceder que alguien te va a pedir consejos sobre eso. Y entonces tú ya vas a saber cómo responder, qué se siente, de manera que puedas empatizar, que la otra persona te pueda hacer caso, que la otra persona se pueda acercar y decir, sí, cierto, lo voy a hacer. Y porque tú ya lo viviste, pues sí, te creo, ¿no? Muy bien. Bueno, y la última idea es apertura a la providencia. Bueno, ya habíamos hablado en esta idea de el tiempo es de Dios, fe y humildad. Ya habíamos hablado de la providencia, pero tener esa apertura, pues también es muy importante, sobre todo cara al futuro. Cara al futuro nos pueden preocupar miles de cosas, empezando por qué voy a hacer, qué voy a cenar ahorita al ratito, qué voy a cenar en breve. O si voy a tener, no sé qué, internet, ¿no? Uf, cuánta crisis nos pone no tener internet. Bien, o el teléfono al lado, ¿verdad? Las personas humildes que están abiertas a la providencia no buscan ni desean controlar todo, ni tener explicaciones para todo, ¿no? Se dan cuenta del misterio que es la persona humana y confían en Dios. O sea, somos tan complejos ya de entrada y tenemos cada quien nuestro mundo, que las personas humanas, pues, cuando son humildes, pues dicen, bueno, pues ya, así pasó. Y yo creo que en muchos de los casos no tienen más, o sea, no hay más que buscar, no hay, ¿cómo dicen? No hay que buscarle más patas al gato, o no sé cuál es, cómo sea el refrán, pero en fin, la idea es esa, ¿no? Hay que respetar el misterio de Dios, confiar en Dios,
aunque todo parezca incierto. El famoso COVID, pues claramente, ¿no? La enfermedad que me acecha, pues ok, algún día me voy a morir, sí, pues si sea de A o si sea de B, pues lo que Dios quiera, ¿no? Tampoco intentan, las personas humildes tampoco intentan conocer las secretas intenciones divinas ni lo que supera su fuerza. Basta la gracia de Dios, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Ya lo decía San Pablo, ¿no? Cuando soy más débil, entonces soy más fuerte, porque se siente ayudado con la ayuda de Dios. Pues lo mismo nosotros. Pues entonces que así sea, ¿no? Que así sea. El Señor es manso y humilde de corazón, y por eso si hacemos oración, si nos acercamos a Él, el hecho de verlo en la Eucaristía simplemente, pues ya es para decir, Señor, he hecho pan, o sea, pan, te agradezco, ¿no? Por la humillación más grande que hayamos tenido, el hacerse pan, ya no hay nada más que se pueda superar. Pues bueno, creo que apertura a la providencia nos lleva a aprender a confiar en Dios, en dejar el pasado y aprenderlo, a aligerarnos de las cosas del futuro, a confiar en Dios, en que lo que Él haga es lo que necesitamos, ayudarle a través de nuestras bondades a los demás personas, y, y pues así vivir con más tranquilidad, ¿no? También, ¿no? Con más sosiego, con más paz. Bien, pues espero que te haya gustado esta charla, quizá un poco larga, ni me di cuenta del tiempo. Espero que te haya servido, que hayas tomado nota, y ahora pues que te lo lleves, que lo reflexiones, que lo pienses, que lo medites, para pues trabajar en ti, que ahora sí pues es lo que nos corresponde después de semejantes ideas, trabajar a ti, trabajar a mí, y pues ir luchando por la vida para ser mejores personas. Pues bueno, nos vemos con el favor de Dios para la próxima semana, el próximo sábado, y, y listo. Estamos a punto de terminar nuestro programa de charlas virtuales. Faltarán unos 4 sábados o quizá 3 más. Acabamos antes de Semana Santa y nos despedimos, y espero pues que esto sí sea realmente de utilidad. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por llegar hasta el final y nos estamos viendo. Adiós.